vamos a estar entrevistando a la licenciada Itatí Contreras. Ella es docente de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Un gusto, Itatí, ¿cómo estás? Se ha cortado, pero nuestra operadora Juana ya enseguida está tratando de volver a ubicarla. Con ella vamos a hablar sobre nutrición saludable para preparar viandas, lancheras, comida saludable para el almuerzo de nuestros hijos en las escuelas, en los colegios. Y de paso, por supuesto, quizás ahorrar cuando el comedor que nos ofrece nuestro colegio tiene cierto monto caro, qué mejor que nosotros de paso hacer la comida saludable y casera. Ella es Itatí Contreras, que es especialista y nos va a dar algunos tips, algunos consejos para este sentido. Bueno, mientras tratamos de retomar la posibilidad de la entrevista con ella, que ya está al aire, me avisa nuestra operadora. ¿Cómo estás, Itatí? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la posibilidad de hablar con Edición Calificada por el tema que tanto nos preocupa, nos ocupa a las familias, de cómo hacer la lanchera saludable, también dentro de todo económico. Y vos nos podés dar algunos tips, ¿no es cierto? ¿Qué lugar ocupa hoy las viandas y colaciones en nuestro listado de colegio, Itatí? Bueno, muchas gracias por el llamado, primero que nada. En primer lugar, bueno, como todos saben, muchos de los chicos pasan varias horas en el colegio y la realidad es que la mayoría de ellos a veces doble jornada, con lo cual ya casi entre 3 a 2 comidas se realizan en la institución, ¿no? Entonces, es un momento importante porque los alimentos que se ingieren en esos momentos son los que van a permitir dar la energía y todos los nutrientes necesarios para poder estar atentos y aprendiendo en el colegio, ¿no? Que es el objetivo. Seguro. Por lo tanto, el lugar que ocupan debería ser primordial, y esto es lo que un poco hablábamos de que la idea es que la lanchera o ese momento de preparar la comida sea un momento consciente, sea un momento donde se planifica, se organiza y forma parte del pensar qué libros útiles y cosas se necesitan llevar en esa mochila, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para ser creativas, ¿no? Todos los días. ¿Qué nos aconsejas? ¿Tener un menú o improvisar con la comida que sobró la noche anterior? Bueno, no, en primer lugar, tratar de armar como una planificación de la semana, ¿no? Pensar los 5 días de la semana y ponerlo en un papel, escribirlo, para, sobre todo, poder dar diversidad, ¿no? Esto de que decimos de que la alimentación tiene que ser variada. Entonces, por ahí empezar a pensar en, bueno, ¿qué alimentos vamos a dar cada día? Por ejemplo, si vamos a llevar carne, si vamos a llevar huevos, si el alimento principal de la comida va a ser algún cereal, por ejemplo, un arroz, un fideo, polenta, si va a ser en milanesa, si va a ser en una albóndiga, por ejemplo, en una tarta. Entonces, la idea sería poder todos los días pensar, como a modo práctico, que haya vegetales, eso que aporta sobre todo color a esa comida. Sí. Por otro lado, pensar en qué tipo nosotros le decimos proteínas, que en este caso sería las carnes, el huevo, alguna legumbre. ¿Todos saben lo que son las legumbres? Sí, 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 sabemos, lentejas, Porotos, garbanzos, sí. lentejas, exacto. Sí, Totalmente. fundamental las fibras, ¿no es cierto? También, exacto, sí, si vamos a dar algún arroz o algún fideo, si fuera preferentemente integral, sería buenísimo, y si no, la fibra la aportamos con los vegetales, que pueden ser crudos, cocidos, eso depende también como de la preparación que uno quiera hacer, ¿no? Sí. Pero me parece que como la manera más práctica de pensarlo es decir, bueno, tengo una o dos o tres verduras, ¿no? Después o agrego una carne, o agrego huevo, o agrego alguna legumbre, Ajá. y por otro lado agregar algún cereal tipo un arroz, un fideo, polenta. También existen alimentos como la quinoa, Sí. la avena también es otro alimento que hoy en día se está reutilizando bastante.
Entonces, de esa manera poder organizar esa alimentación. Entonces, por ejemplo, si uno ve que en la semana, el lunes ya hubo milanesa, bueno, tal vez martes y miércoles no lo repetimos, pero el jueves tal vez se puede repetir esa milanesa, ¿no? Claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que en muchas familias, por cuestión de practicidad, a veces se piensa la cena en función de llevar al otro día lo que se cocina además en esa cena, ¿no? Sí. Por ahí estaría bueno que en esos casos algunos de los alimentos que aportamos sea distinto, ¿no? Si, por ejemplo, la milanesa se va a repetir, bueno, no poner puré de papa otra vez, pensar en, por ejemplo, una calabaza o algunos zapallitos revueltos, se entiende como un poco para poder generar más variedad y de esa manera aportar más nutrientes. Claro, variedad y que sea nutritivo, como vos decís, porque se quedan varias horas después a la tarde. ¿Y qué postre nos Totalmente. aconsejás brindarles a nuestros chicos en su lanchera? Porque también está el tema de cómo refrigerar el postre también, ¿no es cierto? Una Sí, manzana, exacto. si el nene Mm. todavía no pela la cáscara, si dársela ya cortada, pero entonces ponerle un chorrito de limón. ¿Qué nos aconsejas? Es exacto, sí. Siempre fruta de postres como lo ideal, o muchos chicos no les gusta comer inmediatamente después de ese almuerzo, entonces tal vez se puede pensar en alguna fruta que se mande para comerla a la media tarde o en alguno de los recreos. Pero sí, si se manda alguna fruta cortada, que muchas veces en las escuelas lo piden porque no van a estar las maestras detrás de cada niño cortando y pelando la fruta, Exacto. eh, por ahí se puede pensar tal vez en alguna fruta, sino más tipo la uva, las frutillas, los arándanos, que es más práctico, uno ya lo lleva en el tupper y no implica que tengas que hacer algo por fuera de cómo ya está presentado en el tupper, ¿no? Ah, claro. Eh, entonces pensar en frutas un poco más prácticas, la banana siempre es la salvadora de todas las lancheras, Sí. eh, porque permite eso, ¿no? Y que no tenga que estar manipulándose tanto y que no requiera de una habilidad específica como es este caso de cortar, ¿no? Pero sí, en el caso de que uno quiera mandar una fruta cortada, especialmente la manzana, la pera, el durazno, agregarle un chorrito de limón para que no se oxide y no llegue tan, digamos, pasada en el momento que uno quiera consumirlo. Sí, porque ¿Sí? después nos dejan toda la comida y vuelve el tupper además de Sí, la mitad de la comida todo y ahí, manchado. exacto, exacto, y ahí hay que tener cuidado porque ese tupper que vuelve ya han pasado muchísimas horas que estuvo sin refrigeración, sin cuidados específicos. A veces los chicos sin querer dejan la mochila tal vez en el sol o en situaciones donde no se asegura bien la inocuidad de ese alimento, ¿no? Que es asegurar de que una vez que lo comemos no nos haga mal. Entiendo que hoy hablar de tirar el alimento es ir en contra de muchísimas cosas, pero también tenemos que cuidar la salud de cada uno y ojo con comer ese tupper que vuelve a casa después de casi 6, 7 u 8 horas que estuvo en condiciones no cuidadas, Y ¿no? más con estos días de casi 40 grados, obviamente. Sí, Eso te iba a estos días mucho más. Eso a ti te iba a preguntar. ¿Qué otros tips en cuanto al cuidado de cómo tenemos que preparar para que eh, no se, no se desperdicie, no se maltrate la comida, ¿no? Cuidar la inocuidad, como vos Mm. decías, de los alimentos. Bien, sí, sobre todo en primer lugar, tratar de en lo posible llevar una lanchera. ¿Qué condiciones tiene que cumplir esa lanchera? Que tenga digamos, el recipiente tenga como un contenido hermético, ¿no? Que uno pueda asegurar que eso va a mantener una temperatura estable adentro. Y por otro lado, poder incorporarle algún gel refrigerante, que son esos hielos que uno saca del freezer, lo pone en la lanchera, Sí, vuelve a la lanchera y vuelve al freezer, ¿no? sí. Eso para cuidar sobre todo el almacenamiento de ese alimento durante las horas que pasen hasta que se ingiera el alimento. Después, por otro lado, es importante por ahí como separar los alimentos, por ejemplo, si en esa lanchera va a ir algún fideo o alguna pasta que necesite calentarse, y bueno, tratar de que en ese mismo tupper no haya una ensalada, porque después si tenemos que calentar ese fideo o esa pasta, va a ser complicado, ¿no? Y aparte no va a quedar bien a nivel del gusto porque se va a mezclar con todos los condimentos de la ensalada. Y Entonces tratar en la medida... disculpa, tampoco complicarle tanto a la gente que está
con el comedor, Está ¿no? calentando la Sí, comida, exacto, exactamente. Por ejemplo, las frutas también tratar de separarlas puede ser un tupper o puede ser comprar las bolsitas herméticas que tienen el cierre. súper práctico. Y esas se pueden ir lavando, sí, se pueden reutilizar. Y después, un detalle importante es que cada vez que vuelva la lanchera a casa, tratar de lavarla bien, ¿no? A veces se saca el tupper, se saca todo y queda la lanchera así durante toda la semana sin higienizar la lanchera. Eso también es importante porque los restos de alimentos que queden adentro de esa lanchera van a poder proliferar distintas bacterias y cosas que no queremos que Claro. sucedan y por ahí no nos damos cuenta. Sí, bueno, y Tati ha sido súper clara. Yo creo que los oyentes se llevan un montón de tips, un montón de consejos, y más que empezamos las clases y es como que las familias Sí, nos empezamos a agarrar los pelos de cómo organizarnos y más con este calor, con el tema de la comida de nuestros sí. chicos. Así que muchas gracias. ¿Por dónde te pueden Bueno, seguir? ¿En qué redes estás? mira, yo tengo a NP-nutrición personalizada, que es el equipo de nutricionistas con las que trabajo, así que si nos quieren seguir en Instagram, es Perfecto. bienvenido. Bueno, No sé si muchísimas querés que lo gracias. repita, es Sí. NP-nutrición personalizada. Seguro, seguro, porque es súper interesante y bueno, y ustedes son las especialistas, así que les agradecemos desde ya. Bueno, gracias a ustedes también por llamarnos y poder compartir este momento. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, estuvimos con la especialista que nos dio varios tips sobre cómo hacer buenas lancheras y saludables. Ella es Itati Contreras. Vamos a una pausa y ya volvemos.